Donde sí hay una verdadera modificación de gran calado, la gran transformación, es en el texto del artículo primero de la Constitución. La sustancia, la médula de la reforma del 10 de junio del 2011 la encontramos precisamente en el artículo primero. Recordemos que antes de la reforma del 10 de junio del 2011, el artículo primero decía: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Se modifica hasta el lenguaje en el nuevo párrafo primero del artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ya no son los individuos, es la persona, gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. De individuos pasamos a personas. Pero la gran modificación no es solo terminológica, es el ensanchamiento de nuestros derechos, porque ahora no solo tienen el máximo nivel normativo los derechos humanos y sus garantías consagrados en el texto de la Constitución, sino también en los que estén contemplados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Es importante puntualizar que este primer párrafo del artículo primero de la Constitución alude a derechos humanos contemplados en los tratados. Puede ser el caso que sea un tratado, digamos, no de derechos humanos, pero que sí reconozca un derecho. Es el caso de la asistencia consular que se encuentra, por ejemplo, en la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Ya hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha reconocido que el derecho de asistencia consular se incorpora al debido proceso como un derecho fundamental de las personas detenidas y sujetas a un proceso penal. Recordemos que con esta opinión consultiva, México lleva el asunto a la Corte Internacional de Justicia, demandando al gobierno de los Estados Unidos por los mexicanos condenados a muerte, principalmente en el estado de Texas, donde no se había respetado el debido proceso por la falta de asistencia consular. Esta proclamación de la Constitución creo que era bastante evidente de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o mejor dicho, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales tienen la máxima jerarquía normativa, pues era bastante claro. Pero pues que lo dijera un servidor, lo dijera cualquier tratadista, pues no es tan impactante como cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación integra una contradicción, resuelve una contradicción de tesis y aprueba una tesis de jurisprudencia. La contradicción de tesis 293/2011, pues una de las grandes resoluciones de la Suprema Corte que permite dimensionar esta reforma del 10 de junio de 2011 y cuya tesis dice derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Después comentaremos la segunda parte, pero quedémonos con esto. Ya la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, reconoce que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control
de regularidad constitucional. A partir de lo que la Suprema Corte resuelve en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, ahí sí es opinión mía, la jerarquía normativa en México queda de esta manera. Superando el criterio tradicional de la Corte que decía que las normas constitucionales tienen la misma jerarquía, creo que ahora ya no. Queda muy claro que los derechos humanos son el parámetro de regularidad constitucional, de tal manera que los derechos humanos, tanto de fuente interna, Constitución, como fuente externa, normas de derechos humanos relativas incorporadas en los tratados internacionales, están en la punta de la pirámide keyneseriana, en el penthouse del edificio normativo. Son el parámetro de control de la regularidad constitucional. La contradicción de tesis 293, diagonal 2011, es muy importante porque supera el criterio, digamos, tradicional de que deben de estar en consonancia con la Constitución, los tratados internacionales, para hacer la ley suprema de todo el país, como lo ordena el 133. Ministro Cosío lo explica que ya una vez satisfechos los requisitos constitucionales para la incorporación de un tratado internacional al orden normativo mexicano, pues los derechos humanos que se reconocen en ese tratado internacional forman parte de este conjunto normativo o corpus juris de derechos humanos de máxima jerarquía. Hubo tratadistas que reconocían que con esto se creaba en México lo que en la doctrina internacional, sobre todo francesa, se conoce como bloque de constitucionalidad. Precisamente cuando se discute en la contradicción 293, diagonal 2011, pues se precisa que no es el caso de que se integre en México un bloque de constitucionalidad. Y esto es porque esto viene de la doctrina primero administrativa francesa y después constitucional francesa. Porque curiosamente la Constitución de la Quinta República Francesa no tiene un catálogo de derechos. Y entonces cuando inicia sus funciones el equivalente del Tribunal Constitucional francés, pues dice, pues ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues si no hay un catálogo de derechos, ¿contra qué vamos a contrastar los actos de las autoridades? Y entonces se creó una doctrina jurisprudencial que se entendió que las declaraciones, los preámbulos de las constituciones francesas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, integraban un bloque de constitucionalidad que iba a ser ese parámetro de control de los actos de las autoridades francesas ante la falta de un catálogo de derechos. En México no tenemos ese problema. La Constitución ya establecía derechos humanos y ahora se ensancharon con lo de los tratados internacionales, se incorporaron por un acto del poder revisor de la Constitución a la Constitución con el máximo nivel normativo. Aquí no hay que integrar nada, ya está escrito todo. Creo que es más conveniente hablar de un conjunto normativo de derechos humanos de máxima jerarquía o de corpus juris, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí sí es importante puntualizar que no solo se trata de los derechos consagrados, digamos, en el texto expreso de la Constitución y de los tratados, sino en las interpretaciones, tanto de la Constitución como de esos tratados, han hecho los órganos facultados para hacerlo. En el caso interno de la Constitución, el máximo intérprete es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, bien sabemos, como lo hizo en esta contradicción de tesis 293, diagonal 2011,
pues la Corte fija el sentido y alcance de una disposición constitucional. Es el órgano facultado por la propia Constitución para desentrañarla, para fijarle sentido y alcance. En el caso de los tratados internacionales también se dispone algo similar. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos establece, a partir del artículo 60, que su máximo intérprete es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. La Corte Interamericana, cuando resuelve un caso, tanto en su función contenciosa como en su función consultiva, fija el sentido y alcance de la Convención Americana. Como lo distingue el voto concurrente del juez Ferrer MacGregor en el caso Gelman contra Uruguay, en el caso de supervisión de cumplimiento de sentencia, el juez MacGregor distingue entre cosa juzgada y cosa interpretada. Cuando se resolvió el caso Gelman, pues era contra el Estado uruguayo. Las condenas específicas a modificar su orden interno, a pagar reparaciones, cuotas, pues ese nada más es problema de Uruguay. Pero la interpretación que la Corte Interamericana hace de la Convención, particularmente en el caso del control de convencionalidad, pues eso se hace extensivo a todos los países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, porque es el máximo intérprete de la Convención. En el caso del sistema universal, cada tratado de derechos humanos tiene un órgano, que es un comité, que se encarga a través de observaciones generales o comentarios generales de interpretar ese tratado internacional. Esa interpretación también se incorpora a este conjunto normativo de derechos humanos. Pues como pueden ver, el universo es amplísimo, porque no solo es el texto de la Constitución y de los tratados en materia de derechos humanos, sino también sus interpretaciones que están en ese máximo nivel normativo y que precisamente es el parámetro de control de la regularidad constitucional en México. En un segundo nivel normativo podemos encontrar las normas constitucionales que sean de otras materias distintas a derechos humanos. En un tercer nivel están las normas de tratados internacionales en materias distintas de derechos humanos. Luego tendríamos las leyes generales, luego al mismo nivel leyes federales y leyes locales. Es mi opinión de cómo queda integrado la jerarquía normativa en nuestro país.